Nadie sabrá nunca lo que soy. Nadie me lo oirá decir, incluso si lo digo, no lo diré. No podré. Solo tengo el lenguaje de ellos para mí mismo, para no haber vivido en vano y además para poder callarme, si eso es lo que da derecho al silencio. Muy buenos días, estamos en Defensa de la Palabra y estamos en el quinto programa dedicado a el inolvidable divino Marqués de Sade, y este ciclo está dirigido por el escritor, pintor, fotógrafo Óscar Botero, quien ha conducido estos 5 programas sobre el Marqués de Sade. Entonces le damos el paso a Mozart. Buenos días, hoy concluimos la serie sobre el Marqués de Sade. El tema se relacionaba hoy, para finalizar, sobre las ideas que tenía el Marqués de Sade respecto a la novela. Él escribió un librito muy interesante que incluía algunas de sus obras al final, allá en los años 1780 y pico, y trata de ubicar lo que es la novela y dice algo así: llámase novela a la obra fabulosa compuesta a partir de las más singulares aventuras de la vida de los hombres. Y adelantándonos en esto, él da unos consejitos muy interesantes sobre lo que es la novela, lo cual demuestra, además de que escribía sobre los temas que la gente normalmente conoce, también sobre lo que es y debe ser la literatura, con una gran capacidad, y filosofaba sobre eso como un gran filósofo y lector de filosofía y conocedor de todos estos temas. O sea, no solamente Sade es un hombre que se explaya describiendo escenas sexuales, eso es solamente una parte de su obra. Realmente la obra seria y profunda de Sade, más allá de eso, es su concepción novedosa de la novela. Por lo tanto, él nunca va a ser un hombre banal, sino una persona que realmente influyó en los escritores y en la psicología y la posición de la gente ante los temas que él trató posteriores a él. O sea, uno puede reconocer que Sade tuvo que ver mucho en los movimientos de fines del siglo XIX, principios del XX, y todavía continúa siendo una gran fuente de inspiración para romper tabús y profundizar en la vida del hombre, en lo que es el ser humano, y él es importante por eso y seguirá haciéndolo cada vez más. Bueno, Óscar, en mi papel de librero en esta sociedad, todo joven o jovencita que llega a la librería tiene una obsesión por buscar la obra del Marqués de Sade, y hay una cosa que me ha sucedido permanentemente: hay una decepción. No se sabe qué es la expectativa del joven con el Marqués de Sade, si es que va a encontrar un autor así directo, o si por ser un autor del siglo XVIII, con otro lenguaje, el joven se decepciona. Esa pregunta también se la puedo expresar a Bernardo. ¿Qué pasará con el Marqués de Sade que al joven no se decepciona? Hay una pequeña respuesta que te pudiera dar. O sea, la sexualidad, la represión sexual ha sido causa de muchos males en la existencia de la civilización. Y entonces Sade tiene la impronta de romper
esas cadenas. Entonces, los jóvenes que nacen libres y quieren vivir libres, de pronto entienden que toda esa represión a través de la religión, de una moral falsa, de una legislación caduca, en SADE ven a esa llave que puede romper ese candado, esas cadenas, en ese sentido. Y si pudiéramos extenderlo más, se explica por qué los jóvenes inteligentes, inquietos, libertarios ven en SADE una posibilidad para seguir más adelante. Hoy en día los jóvenes realmente son muy libres y eso es admirable, y tienen una gran tarea por delante para poder llegar a una sociedad realmente justa, libre y sexualmente sana. ¿Qué dice Víctor Bustamante al respecto? Yo creo que hay muchas lecturas para complementar lo que preguntas vos y lo que dice Carlos, ¿cierto? En esta época de alta intensidad pornográfica, la sociedad no entendió el mensaje, banalizó a SADE en el sentido de tomarlo solamente por el lado de la cuestión sexual, ¿cierto? Pero resulta que en él hay un trabajo más filosófico, más profundo, que es el de la libertad del hombre, el de los yugos morales, tanto religiosos, que él inicialmente va contra ese atavismo religioso que está constriñendo la cuestión sexual, más o menos en la Revolución Francesa, ¿cierto? Todos esos tabús, esa cantidad de cosas que hay sobre eso, ¿cierto? Ahora que los muchachos lo lean, yo creo que no hay que pararles muchas bolas, es que los muchachos apenas están aprendiendo, y para ellos pueden leer a Henry Miller, pueden leer a... Que es más directo, ¿no? O a Bukowski. Y que son novelistas como no directos, consumo, pues, sino, sí. no muy directos, que cuentan historias. No, que es de SADE, siempre va a estar ahí. Es un tipo que cuestiona. Henry Miller nunca cuestiona el Estado, él se acuesta con las muchachas, cuenta sus historias, mismo que Bukowski, ¿cierto? SADE va más allá de eso. Entonces a los muchachitos no pueden leerlos. ¿Por qué? Porque ellos quieren ver una película pornográfica, masturbarse, pensar en la superstar de turno, ¿cierto? Entonces yo creo que lo lean o no lo lean, yo creo que hay que estar muy atento a eso, porque vos decís, no, que vienen a leerlo y no encuentran como sus expectativas, pues, como... No, que no le encuentren. Claro. Es como si se ponen a leer a San Agustín, que es un gran filósofo, como si se ponen a leer a Kant y se va para la casa mejor a Perdón, hay una cosa aquí, hay tres tabús que ya se rompieron y la gente tiene que entender lo que son la masturbación, la homosexualidad y la sexualidad en las personas de la tercera edad. Eso anteriormente eran delitos prácticamente, y ya no. Y hay gente que todavía no ha entendido y sigue con la mentalidad de pensar que esos tres aspectos de la sexualidad humana son dañinos. Eso es parte de lo que se quisiera dar a entender en este programa, para abrir las mentes y entender que estamos encadenados todavía, o muchas personas todavía. Masturbación, homosexualidad y sexualidad en la tercera edad son viables, sanos, y debe buscarse eso más allá de cualquier legislación moralista, difamatoria y oscurantista. Preguntémosle a Bernardo qué piensa con relación al Marqués de Sade y a la juventud. A ver, yo creo que hay algo muy importante con Sade que me pasó y que no puedo desdecir de él de ninguna manera. Ahí ustedes han visto la película de Peter Brook, Marat Sade, basada en un texto de Peter Weiss, que consolida todo ese momento político, metafísico de esa Francia de ese tiempo, y da los perfectos marcos de actuación en los cuales se desarrolla Sade y en los cuales él construye su obra y deshace todas esas viejas apariencias de las tesituras de la literatura y crea los profundos abismos de donde puede venir ese anhelo, esas ansias de esa escritura, porque yo creo que si en algo nos toca Sade es en el descubrimiento de la escritura. La escritura empieza en el cuerpo, se hace en el cuerpo, se rehace en el cuerpo, fenece en el cuerpo y resucita como flor en el cuerpo. He ahí porque yo tengo encuentros y veo aparecer a Sade con Antonin Artaud, veo aparecer a Sade con Jean Genet,
¿sí? Veo aparecer cuando dice Víctor acerca de Henry Miller. Henry Miller también tiene un tratamiento, un bosquejo, pero Henry Miller se ausenta, o hay algo en la escritura de Henry Miller que lo ausenta de esa confrontación perenne que para mí debe ser siempre eterna. La sexualidad, el Estado y la religión, entre esos tres movimientos estamos siempre moviendo. La literatura debe ahondar en ello, romper ese tipo de sigilo, esa confesión. Sade es un confesionario ambulante. Bueno, tenemos aquí al gran poeta neoyorquino Gabriel Jaime Caro, él que es un enamorado de Pasolini, y Pasolini fue un enamorado de Sade. ¿Cómo se conjuga Sade con Pasolini y Gajaca? Yo estaba recordando, eso está... Sí, está bien, está bien. Estaba recordando un ensayo de Maurice Blanchot, pues, que es el que sigue muchos estudiantes cuando están en filosofía en la Universidad de Antioquia, en donde el tema es que Sade es el retórico de las figuras eróticas. Es indudable que si una persona joven quiere asumir a Sade, tiene que leer sus novelas. No es que está por leer aire, que leyendo pedazos bibliográficos, sino que si lea Justine en particular y Juliette. Justine es una novela muy erótica, es una novela que si uno la lee joven se masturba y es una de las novelas más directas y más difíciles y más eróticas que se ha escrito en la literatura, pienso yo. Usted vuelve a leer a Justine ahora a los 60 años y sigue siendo la misma, desde la primera página hasta la mitad. Es una novela impresionante, yo creo que igual a Justine no hay. Pasolini le hizo un homenaje a Sade a nivel político con los 120 días, las jornadas de Sodoma, que es otra película demasiado cruel, que uno no resiste las escenas finales ni las escenas cuando cogen a los niños, a los adolescentes y les dan pan con agujas para que se destruyan. Claro. Realmente ahí fue la consagración en el cine de Pasolini, antes de los textos de Peter Weiss, de Sade como político y contra el fascismo. Bueno, Víctor, ¿qué iba a preguntar? No, Bernardo introduce un concepto que estaba flotando también, y es el siguiente. Cuando habla de Artaud, cuando habla de Jean Genet, cuando hablamos de Miller, cuando hablamos de Tomás de Bukowski, miremos que a pesar de que aparezca el Marqués de Sade en la Revolución Francesa, la sociedad siempre tiende a conservatizarse. El nuevo poder ya exige una nueva moral, ¿cierto? Entonces miremos los partidos comunistas como Rusia, como Cuba, hay campos para homosexuales, ¿cierto? Entonces resulta que siempre es necesario que aparezca una persona que esté siguiendo los pasos del libertino, porque la sociedad siempre va a constreñir de alguna manera cualquier situación con respecto a lo sexual. ¿Por qué? Porque está la Iglesia Católica todavía intacta a pesar de que la critique. Por eso, esa es otra cosa. Todos los poderes que van cambiando van regresando a lo mismo. Exacto. Eso es un hecho, ¿no? O sea, si hay una revolución comunista, ese nuevo poder va a retomar una nueva moralidad y a la final va a regresar a lo mismo, al dominio del hombre sobre el hombre, del dominio de la fuerza del poder, la alienación de los que no están en el círculo del poder, etc. Entonces es las diferentes caras de la misma moneda. Póngale el color que quiera, azul o rojo, liberal o conservador, comunista, ateo o no ateo, en fin, toda esa cantidad de clichés realmente son cosas, son etiqueticas que están tapando al mismo mostrico ansioso de poder y de demostrar un sadismo desde esa tiranía del que tiene los hilos de la sociedad. Entonces, la cuestión de Sade es que rompe con todo. Lo que buscamos es una sociedad libre, autónoma, de pensamiento propio, donde todos los individuos de la sociedad sean los que tengan el poder en sus manos, y no un grupito de izquierda, de derecha, lo que sea, porque siempre van a regresar a la misma cosa. Sí, ¿qué dice Héctor? Bueno, cuando Gabriel Jaime hablaba del texto de Pasolini, que es muy cruel, cuando a los niños les dan pan con agujas, miremos que la realidad es más cruel. Miremos, si para no andar en esto, ¿cierto? Cada estado
no puede admitir a Sade porque Sade sí es un tipo libre. Sade no es el revolucionario que va a terminar de secretario de gobierno, de presidente, sino que Sade siempre va a quedar flotando porque la moralidad no lo acepta. La parte más íntima que le toca a la gente es la parte sexual, porque eso parece un atavismo o algo que está ahí que no se puede tocar. Sade va a estar siempre, es por eso. Entonces miremos, las películas hablan de cosas crueles, Sade muestra la crueldad, pero el estado político y la forma como manipulan a la gente es más cruel. No hablemos de las torturas y de un largo etcétera, como ha pasado en el país y en todos estos países, porque Sade ya había hablado de eso, ¿cierto? Sí, bueno, vamos a oír a Leoncio. ¿Por qué no hay que leer a Sade? A ver, ¿qué piensa usted del Marqués de Sade, tú desde tu moral cristiana? Sí. Pues no sé, yo no soy moral cristiana, pues realmente yo leí a Sade hace como 12 años, pero yo estoy interesado es como en lanzarme hacia el futuro. Ahora estoy interesado en pensar la poesía de San Juan de la Cruz, encuentro ahí el amor, la ternura, lo sublime, la pureza espiritual. Entonces, esa parte de esos suplicios a los que someten a la mujer, las torturas, tomar a la mujer como objeto sexual, esa sexualidad sádica que implica sufrimiento del otro, eso me parece una cosa anacrónica, una cosa obsoleta. Y esta sociedad capitalista, esta sociedad de consumo, hace pervertidos a los seres humanos porque Satanás es el gobernante de este mundo. Por eso hay que estar de parte de Jehová, el creador del universo, y buscar la pureza y dejar de tocar la cosa inmunda, dejar de tomar a la mujer como objeto sexual y a los seres humanos como esclavos, sociedad de consumo. Yo soy hijo de Satanás. Yo creo que todos aquí creemos más en Satanás que en Dios, porque Dios no lo han tergiversado. Lo más asqueroso de todo es que este personaje que está diciendo esto venga y nos hable de San Juan de la Cruz cuando nos han hecho pasar a todos por la cruz. Qué sacrificio más hijueputa, tener que administrar la pasión, la sangre, los clavos, las llagas. ¿Será que eso no es una masturbación congénita o qué? ¿No te has quitado el cerebro del cerebro allá en tus ojos? ¿O tus ojos están pulverizados por la mierda de tus castraciones o qué? Sí. El sadismo oficial, cuando se reprime la sexualidad de la gente, del ciudadano, de los seres humanos, se convierte en algo peor que cualquier cosa. La misma religión. Todas las religiones se basan en la frustración del hombre para poder lograr sus cosas. Mientras yo esclavice al hombre quitándole su libertad sexual, lo voy a tener bajo mis garras. Y eso lo hacen las instituciones como cualquier religión, cualquier secta, cualquier grupo político. Ellos saben que esa energía vital del hombre, si se la quitan al hombre, se vuelve un muñeco para ellos, un títere. Claro. Léenos el poema que trajiste. Bueno, que conste que yo no estoy de parte de Satanás. No puede ser que los días sean vacío y arcilla dolorosa. Jehová Dios, es deplorable que en la periferia de la ciudad los nuevos seres humanos estén creciendo sin saber de Mozart, ni de iluminación espiritual, ni de amor, ni de exuberancia dionisíaca, sino que la tiniebla y el sufrimiento estén multiplicando la víbora de 1000 cabezas que es la violencia y la miseria colombiana. Ante el hecho horroroso de inmensas masas humanas sepultadas en la esclavitud, la ignorancia y el dolor, los artistas debemos revelarle una puerta al absoluto, a los niños que hoy son torturados bajo el látigo del mal. Si Colombia desea crecer, debe acercarse a la India, la madre divina de la raza humana. 100 flores deben florecer, 1000 escuelas de sabiduría deben prosperar en el Edén de la realización espiritual. Nuestros seres humanos deben elevarse al absoluto ante el asedio de la barbarie y vibrar el alma ante el prodigio del Islam, el milagro del yoga, lo extraordinario del tantra, el frenesí del hinduismo, la perplejidad del budismo y la locura dionisíaca de Nietzsche, Henry Miller y sus discípulos. Solo así habrá esperanza y el futuro será un encuentro con la luz infinita y divina, origen del cosmos, y llegará la liberación del dolor, la vejez, la enfermedad, la miseria y la muerte, y el paraíso regresará a la tierra y el mundo se llenará con las carcajadas de los niños. Bueno, ¿qué dice la India Hernán? ha creado lo más deplorable, los intocables. Aquel punto donde se ha separado al ser humano como algo que viene de karmas y de sensación en sensación. Eso me parece a mí más soberanamente irreprochable. Sí.
completamente asqueroso, ¿sí? Y que se esté ¿qué? No, que tienen a los changas, sí, sí. la degradación Aquella, humana sí, más grande es la que hay en la India. Que este hombre no sea Hay capaz siquiera de repasar mentalmente hay 150 millones de changuas. Lo que pasa que parece un buñuelo. Lo que pasa es que Leoncio Sí, tiene Leoncio una aplica las tiene cosas. una India ficticia que ver en las películas, pero él no sabe esa cosa de castas allá que es tremenda y ese arrojamiento con el ser humano, pero Gustavo también Y que nos quitemos la máscara de la no violencia de Gandhi. Gandhi fue de los seres más violentos. Se impuso una violencia de adentro hacia afuera, donde masacró a su esposa casi Masturbai por decir que ella de pronto cometía pequeños detalles y él la denunciaba públicamente. No, es que hemos pasado las de San Quintín para que venga esta figurita del Metropol aquí a decirnos huevonadas. Bueno, vamos con Bueno. Cajaca, ¿qué dice? Vuela esta canción para ti, Lucía, la más tierna historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento a ninguna parte, a ningún buzón. Bueno, ese quiero es dedicar esa canción a Ricardo León Peñavilla. Peñavilla, que era su canción favorita y ahora es para mí. Todos los días a la 1 de la tarde y a la 1 de la mañana la escucho para llorar. Pero no has aprendido entonces. Sí. ¿Entonces la has escuchado aprendido o qué? Y el homenaje que Es vamos que a ya hacer solamente los 20. Él fue la canto con acompañamiento de guitarra en el Jardín Botánico, que quiero invitar a todos los oyentes, amigos de Ricardo y que querían conocerlo, pues estar a las 5:30 en el Jardín Botánico, afuera del edificio científico, que vamos a hacer una especie de camping en La Manga, con mucho vino, mucha poesía. Van a estar varios poetas, todos amigos de Ricardo, como Lina Antonio Machado, Carlos Enrique Ortiz, Marta Quiñones, si llega, Harvey Restrepo Villa, Mateo Navia, que es el mejor lector de poesía de Ricardo, que ya lo ha hecho en varias partes, estará presente. Hay varios presentadores como Víctor Bustamante, Lamaquero, Rocío Pineda García, Oscar Mario Estrada, que hará un video sobre ese momento, un video que se va a promocionar y se va a presentar. La prima. La prima Luz Marina Peña. Y esperemos que Iván, el hermano, y lo el esté hijo escuchando. vaya, porque la prima puede llevarlo para una ayuda que le tenemos que hacer al hermano como un homenaje a este recuerdo de Ricardo, que pues, yo creo que es la mejor manera de hacer una cosa informal, sentados todos en la manguita y tomando vino y hablando sobre la poesía de Ricardo y personas que realmente... Y a las 7:30 arrancamos. Y a las 7:30 entonces nos vamos para Gustavo, para este lugar de la noche, a terminar allá el acto. Aprovecho ya para, como cerramos hoy el ciclo de SADE, para agradecerle a Gustavo Zuluaga y a las personas que han participado en este programa. Después posiblemente organizamos un ciclo sobre Henry Miller, y con Bernardo Ángel comenzará en estos días, en uno de estos domingos, el ciclo sobre Cioran. Tenemos como en plan para dentro de 8 días invitar a Nora Rendón para que lea sus poemas y sus proyectos con el barrio Sevilla. La reina del hermetismo, por fin. Bueno, Sí. está bien. Entonces, las últimas palabras sobre el Marqués de Sade, ¿qué libros son como los más fulgurantes, como recomendados a los... El más fulgurante de Gustavo podría ser Justin, al cual curiosamente él negaba su paternidad, ¿no? Sade decía que él no escribió ese libro, pero ese es el clave. Sí. Y leer o sea, meterse a conocer a Sade es meterse en la literatura de ese siglo, y en internet, en Google, la gente que quiera conocer realmente a Sade, más allá de las descripciones que asustan a las señoras sobre sexualidad, y para que encuentren a un hombre realmente interesante que fue víctima sádicamente de su época, y cómo este señor, en medio de esa tribulación al que estuvo sometido toda su vida, llegó a vislumbrar desde esas 4 paredes de sus cárceles un mundo mucho más allá de lo que era esa miseria en que lo tenían, y es una luz para los nuevos tiempos, porque es una mente abierta en medio de esa
esclavitud a que lo sometieron. Estuvo 14 años en cárceles. La mitad de su vida casi Sí. todo en prisiones y en asilos mentales. Él murió en un asilo Impresionante, mental. porque pues. ahí todos los grandes pensadores del siglo XVI han estado en mazmorras desde Quevedo, todos los escritores, Eso. pero uno Y está entre más oscuro, más de 20 años. entre más oscuridad lo metían, más se iluminaba sus mentes Sí. y más vislumbraban. Entonces son casi que profetas. Entonces eso hay que hacer con Gajaca, a ver si le sacamos una buena dosis de poesía este final de año, ¿no? Sí, Llevarlo al esto es- manicomio unos días. Oaxaca, y en Nueva York, en esas orgías que tenían ustedes allá en los 70, Pues los era 80. era una cuestión muy teórica en el sentido de que llegaban, la gente decía, bueno, Gajaca es experto en sexualidad, yo sin ser experto en sexualidad. Entonces yo me conseguí un látigo pequeño y levanten la mano los impotentes, a los que no se les para. Entonces íbamos con el látigo dándole a todo el mundo y ahí salían, cada uno salía para donde Normal en Nueva York. quisiera. Sí. Sí, vamos a terminar esto con Tu hermano en mi cintura, la canción. Que no le de gusta Gajaca, a que- Víctor, pero lo que más le gustaba a Ricardo era decir este poema: desvergonzadamente soy un retrasado mental, y como lo dije en mi teoría fantástica, en el nivel que me ha tocado por suerte, aquellos ojos extraños que me miran en el metro son los de una mujer en un campo de concentración. El lago de Titicaca es un lugar inmenso. Desde que comenzó mi interés por los lugares mágicos, por mucho tiempo dije, soy de allá, y cómo llegar a sumergirme en sus aguas heladas que paran el corazón si realmente no existe la comunicación. Ah, pero he tenido la desventaja de encontrarme con la mosquita muerta, aquella cachaca manera de ejercer el matriarcado. En mi detención urbana, el crítico oculto me guía hasta dar el zarpazo de corte dadaísta. Te concluyo, Gustavo, ya sin acémilas que lleguen a tiempo a Toledo, el estampido del actor de los años de eterna persecución conservan aún el peyote de las tierras calientes, a donde llega el ausente con todo su destierro. Qué poema tan sentimental. Termina con Tus manos en mi cintura y ya nos vamos. Bueno, y tus manos en mi cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. Muchas gracias. Nadie sabrá nunca lo que soy. Nadie me lo oirá decir, incluso si lo digo, no lo diré. No podré. Solo tengo el lenguaje de ellos para